Hola chicos, continuamos aprendiendo matemática desde casa. En esta oportunidad aprenderemos a encontrar la ecuación de una recta a partir de su gráfico. Comencemos. En los trabajos anteriores, donde estudiábamos a la función lineal, vimos que su gráfico corresponde a una línea recta. Asimismo, toda recta en un plano corresponde a una función lineal y es posible encontrar la ecuación que la describe. Solo es necesario determinar de algún modo el valor de la pendiente y de la ordenada, ya que estos son los valores que caracterizan a la ecuación de una función lineal. Para poder conocer estos valores, veamos antes algunos conceptos importantes. Sabemos que la pendiente tiene un significado gráfico a partir de su signo, ya que este nos indica su comportamiento, es decir, si es creciente, decreciente o constante. Pero también indica el cambio de la función en la dirección del eje Y cuando en la dirección del eje X se avanza en una unidad. Por ejemplo, en la función Y igual menos X más 2, sabemos que la pendiente es menos 1 y por lo tanto la función es decreciente y que su ordenada es 2. Ahora, si analizamos algunos valores de la función, vemos que cada vez que en X se aumenta 1, los valores de Y disminuyen 1, lo que coincide con la pendiente. Esto también se ve en el gráfico. Por ejemplo, entre estos dos puntos, yendo en la dirección de la función, se puede separar el movimiento en las direcciones de los ejes. Entonces, podemos ver que de un punto al otro se baja una unidad en Y y se avanza una unidad en X. Además de la geometría, sabemos que dos puntos determinan una única recta en el plano. Entonces, para encontrar la ecuación de una recta, necesitamos las coordenadas de dos de sus puntos. Recuerda que las coordenadas de un punto están dadas por su par ordenado, donde el primer valor corresponde a X y al segundo a Y. Por ejemplo, en la tabla tenemos el par ordenado menos 1, 3. Y en el plano se ubica donde se cruzan el valor menos 1 del eje X con el valor 3 del eje Y. Ahora podemos encontrar la ecuación de la recta comenzando con el cálculo de la pendiente, para lo cual necesitamos dos puntos como ya dijimos, cuyas coordenadas son x1 y 1 y x2 y 2. Los llamamos así para diferenciar un punto del otro. Comenzamos averiguando cuánto es el cambio entre las coordenadas de Y punto a punto, calculando su diferencia. Y hacemos lo mismo con las coordenadas de X. Como dijimos, la pendiente es el cambio en Y por unidad de X. Entonces debemos repartir el cambio en Y entre el cambio en X. Obtenemos así una fórmula para el cálculo de la pendiente, haciendo la resta entre los valores de las coordenadas Y dividido la resta entre las coordenadas X. Veamos ahora cómo encontrar el valor de la ordenada. Una vez conocida la pendiente y usando uno de los puntos, reemplazamos en la ecuación general de la función lineal y despejamos la ordenada b. Es decir, en esta ecuación cambiamos Y por la coordenada Y del punto. Después cambiamos A por el valor de la pendiente encontrado y por último cambiamos X por la coordenada X del mismo punto, quedando así solo B como incógnita y resolvemos la ecuación para B. Veamos esto con un ejemplo. Se nos pide encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 1, 1 y menos 3, 5. Entonces calculamos el cambio en Y, el cambio en X y dividimos. Para esto restamos 1 menos 5, que da menos 4. Y en el denominador, menos 1 menos 3, que al tener 2 menos, por la regla de los signos, cambia a más, quedando menos 1 más 3, lo que da 2. Al dividir menos 4 en 2, obtenemos que la pendiente es menos 2. No olvides que siempre se restan las coordenadas y hay que prestar atención a los signos. Ahora que ya tenemos la pendiente, usamos uno de estos dos puntos, por ejemplo, el menos 1, 1, y reemplazamos en la ecuación Y por la coordenada 1, A por la pendiente menos 2 y X por la coordenada 1, quedando la incógnita B y resolvemos.
Al hacer esta multiplicación obtenemos más 2, pero al despejar queda 1 menos 2, lo que da como resultado menos 1 para la ordenada. Hemos podido determinar el valor de la pendiente y la ordenada de la recta. Entonces escribimos su ecuación, que es y igual a menos 2x menos 1. Veamos otro ejemplo donde se nos pregunta: ¿cuál es la ecuación de la recta graficada? Retomando lo explicado, debemos calcular primero la pendiente, y para eso necesitamos las coordenadas de dos puntos que los buscamos en el gráfico. Usando las líneas de la grilla, nos ubicamos sobre la recta en un lugar donde sea fácil leer las coordenadas de x y de y. Por ejemplo aquí, donde se ve claramente que la coordenada x es menos 2 y la coordenada y es menos 4, obteniendo el par ordenado menos 2 menos 4. Repetimos lo mismo en otro punto de la recta, por ejemplo donde se ve que la coordenada x es 1 y la coordenada y es 5, obteniendo el par ordenado 1, 5. Sobre el mismo gráfico podemos decir que el cambio en y de un punto a otro es más 9, porque se sube 9 unidades. Y el cambio en x es 3, porque se avanzan 3 unidades. Entonces, para la pendiente dividimos 9 por 3, lo que da 3. Esto también lo podemos calcular haciendo las cuentas, restando las coordenadas de y, las coordenadas de x y dividiendo. Para la ordenada, en el gráfico se ve claramente que el corte de la función con el eje y es 2, pero también lo podemos calcular reemplazando la ecuación por la pendiente y usamos uno de los puntos. Por ejemplo ya que ambos números son positivos. Entonces cambiamos y por 5, a por 3 y x por 1 y despejamos b. 3 por 1 es 3, pero al despejar queda 5 menos 3, lo que da 2. Entonces, ahora que sabemos que la pendiente es 3 y la ordenada es 2, escribimos la ecuación de la recta graficada, que es y igual 3x más 2. Veamos algo más de las rectas en el plano. Dos rectas dibujadas en un mismo plano pueden ser paralelas cuando no se cortan nunca, o perpendiculares cuando se cortan formando un ángulo recto, y se las llama secantes cuando se cortan formando cualquier ángulo distinto de 90, o coincidentes cuando se superponen en todos sus puntos formando una única recta. Estas relaciones entre dos rectas también pueden conocerse comparando sus ecuaciones. Dos rectas son paralelas cuando sus ecuaciones tienen la misma pendiente. Si además tienen la misma ordenada, son coincidentes. En cambio, si sus ecuaciones tienen distinta pendiente, son rectas secantes. Pero si no solo son distintas, sino que las pendientes son opuestas e inversas a la vez, entonces las rectas son perpendiculares. Veamos un ejemplo. Estas dos ecuaciones corresponden a rectas paralelas, ya que ambas tienen pendiente igual a menos 2. En cambio, estas dos ecuaciones corresponden a rectas perpendiculares porque sus pendientes son opuestas, es decir, de distinto signo, y además son inversas. El 2 se invierte en un medio, o 1 sobre 2. Por último, estas dos ecuaciones corresponden a rectas secantes, dado que sus pendientes son distintas. Al decirnos que dos rectas son paralelas o perpendiculares, nos dan información importante sobre las pendientes. Recuerda que una recta es paralela a otra si tienen igual pendiente, y es perpendicular si tiene pendiente opuesta e inversa a la vez. Por ejemplo, si se nos pide encontrar la ecuación de la recta paralela a y igual 4x menos 2 y que pasa por el punto menos 2, 1, ya sabemos que la recta buscada tiene pendiente 4, porque al ser paralela a esta, tiene igual pendiente. Y la ordenada la calculamos reemplazando en la ecuación general por las coordenadas del punto menos 2, 1, quedando que la ordenada es 9. Y la ecuación queda y igual 4x más 9. Y si se nos pide escribir la ecuación de la recta perpendicular a la anterior, cuya ordenada es menos 5, ya tenemos toda la información para escribir la ecuación, porque la pendiente anterior, que era 4,
cambia a menos 1/4, porque tiene que ser opuesta e inversa para ser perpendicular. Y la ordenada ya nos dicen que es menos 5. Entonces la ecuación queda y igual a menos 1/4 x menos 5. Los invito ahora a resolver el trabajo práctico número 4, donde deberán aplicar lo aprendido en este video para la resolución de las actividades. La entrega es el viernes 5 de junio. El envío de las producciones lo hacen por Classroom o por correo a la dirección que aquí aparece. Les recuerdo los horarios de consulta, que son martes y jueves a las 10 de la mañana, o pueden enviar sus consultas a mi correo. Seguí estudiando, quédate en casa.